Pero el tema de hoy es interesante. La armadura de Dios, pero así no se llama. El tema de hoy se llama permaneciendo en victoria. Y pues hemos escuchado este pasaje y uno dice, bueno, sí, como dice la hermana, ¿verdad? Ya me la sé. Pero lo primero que quiero que vean, o lo primero que viene a nuestra mente cuando yo le digo la armadura de Dios, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? De guerra, ¿verdad? Guerra, armadura, guerra. Estamos hablando de una guerra y obviamente sí, la armadura de Dios habla de una guerra. Y ciertamente estamos en medio de una guerra espiritual que se libra, ¿desde cuándo? Desde la caída de Satanás. Desde ese tiempo se está librando una batalla espiritual en los cielos. Bueno, la Biblia nos habla de cómo Satanás, un ser creado en perfección, se corrompe y se convierte en el adversario de Dios. Un oponente. Ahora, Dios y Satanás, no hay ahí. Dios puede aplastar a Satanás como un mosquito, ¿no? Entendemos. Pero su nombre es un opositor. ¿Sí? Él se opone a. Así que Satanás es un opositor. Y Dios le ha permitido existir porque tiene un propósito con él. Pero la guerra espiritual entre ángeles y demonios a veces nos parece una película, ¿verdad? Ustedes han visto. Yo me acuerdo de la batalla entre el ángel y el demonio de la película esa ¿cómo es? Del poema de salvación. ¿Se acuerdan? De que peleaban y salían rayos y todo. Eso es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero ciertamente los ángeles son seres poderosos. La Biblia nos habla de esta batalla en Apocalipsis 12, por si no han oído de esta batalla. Hay una batalla que se libró en los cielos. Me imagino cuando se dio la rebelión, se levantó Satanás contra Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Una batalla espiritual que, pues como lo describe la Escritura, perdieron. Y como perdieron, fueron echados, dice el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, por si no saben quién es, que se llama Diablo y Satanás. Las dos palabras, ¿verdad? Que son mentiroso, opositor, contrario, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tremendo, ¿verdad? Entonces entendemos, hay una batalla espiritual que se está librando en medio de nosotros. La guerra espiritual es entre ellos. Dirá uno, es ellos están peleándose. Pero en medio de esa batalla, ¿quiénes están? Nosotros nos encontramos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo Jesús. Estamos en medio de esa batalla y tenemos que reconocerlo. El propósito de Satanás desde Edén, ¿qué fue? Hacer que el hombre cayera de la gracia de Dios. Lo logró. El hombre ha caído de la gracia de Dios. Pero la obra de Jesucristo en restaurarnos a esa posición de nuevo delante de Dios como hijos de Dios, Él lo logra Jesús hacer eso, pero Satanás continúa con su guerra contra nosotros. Él quiere tumbarnos de esa posición, no de salvación, sino de gracia y de santidad. Él quiere tumbarnos. Eso es una guerra contra nosotros. Ahora, como les dije, las batallas espirituales y de estos ángeles deben ser así como las películas, ¿verdad? Es un grande poder, yo no sé qué saldrá, pero ellos son poderosos. Un ángel
Un solo ángel mataba miles de hombres. Cientos de miles de hombres, un solo ángel. El ángel de la muerte bajaba y mataba a miles de hombres. ¿Será usted capaz de enfrentarse a un ángel? ¿Quién? ¿A quién va? ¿Al ángel, al demonio o a usted? Así como estamos como humanos, nos vemos que pues estamos en desventaja, ¿verdad? Por su naturaleza corrompida, Satanás solo se dedica a eso. Él sabe, Satanás tiene conocimiento de su fin, lo hemos visto en las Escrituras, ellos saben cuál es su final. Ellos entienden, ellos son muy inteligentes, son muy inteligentes. Pero los humanos somos débiles, creados en debilidad. ¿Reconoce usted eso? Somos débiles, creados débiles. Y el capaz, Satanás, con sus artimañas del error, pone dudas en nuestra mente y trata de distorsionar la imagen que tenemos del Dios Santo. No tenemos que buscar más, eso fue lo que sucedió en Edén. Y esa es su técnica y va a ser su técnica todo el tiempo. Por eso se llama Satanás, engañador. Porque esa es su técnica, engañarnos, poniendo, póngase, Dios le dice algo a usted y él pone otra opción, una segunda opción. Aquí está la otra opción. Y ahí, duda. Entró la duda en Eva. Tengo dudas. ¿Será que Dios sí es verdad que es así? Eva no tenía naturaleza pecaminosa, pero él fue capaz de poner duda en el corazón de Eva. Ahora imagínense nosotros que sí tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿cuánta duda puede poner en nosotros para que entonces revalemos? Al caminar por esta tierra, no percibimos las acciones de las huestes de maldad. De pronto, no las percibimos. Pero ¿se acuerdan la predicación que tuvimos allá afuera cuando el Señor nos llevaba de aquí para allá? ¿Se acuerdan? Nos sacaba para acá adentro y nos llevaba para allá afuera a la predicación y el pastor dice, observe, tiene que observar cómo se están moviendo las naciones. De pronto nosotros no percibimos las huestes de maldad y las vemos y andamos viendo demonios, pero vemos su actuar en nuestro mundo. Vivimos confiados, todos nosotros, en el Señor por ser sus hijos y porque Él nos ha garantizado la victoria. ¿Verdad? ¿Ustedes están confiados en el Señor? ¿Amén o no? Amén. A ustedes no les preocupa nada de esto, lo que estoy diciendo. Dice, pastor, ¿por qué va a predicar esta cosa? Sí, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Sí? Entonces no necesito saber, pero vamos a ver. Para algo Pablo escribió esto de la armadura. Al estar en un mundo caído, dominado por el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2, vamos a experimentar luchas y pruebas. ¿Sí? Eso sí nos los prometió el Señor Jesucristo. Dijo, en este mundo tendréis aflicciones. ¿Cómo? Yo confío en el Señor. Pero en este mundo tendréis aflicciones. Como dice Juan 16:33. Él nos los advirtió. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Tremenda esa palabra, eso nos inspira. Mi propósito es que conozcamos que no podemos luchar contra las fuerzas del mal con nuestras fuerzas humanas. ¿Sí? No podemos luchar contra las fuerzas del mal con nuestras fuerzas humanas porque vamos a perder, vamos a caer. Pablo es un ejemplo de tal situación. Vamos a verlo en 2 Corintios 12. La gente dice que Pablo era un hombre muy orgulloso. Vamos a ver qué dice 2 a los Corintios, capítulo 12. Y es un pasaje que ejemplifica lo que él vivía, lo que él sentía en su corazón. Obviamente, ¿qué pasaría si uno de nosotros estuviera tan conectado de Dios que, wow, habla palabras inefables, como dice allá, profecía,
palabra de Dios. Bueno, por ahí hay personas que dicen que son profetas y todo lo demás, se exaltan. Bueno, Pablo le pasaba una situación que él tenía que vivir. Vamos a leer del 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Orgullo, ¿verdad? No me enaltezca. Y ese enaltezca suena ¿a quién? A Satanás. Se enalteció Satanás. No me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he orado, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él está hablando, soy débil. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿quién? El poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí hay que estar la fortaleza, porque no es en mis fuerzas, sino en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Piensen en eso por un momento. Fuimos a la gira misionera. Vinimos y dimos testimonio. No quiero ponerlo en posición negativa, ¿verdad? En la noche de que el martes, el hermano Abraham estaba enfermo. El hermano Abraham, el que vieron allí en la liga de fútbol que estaba con los jóvenes, estaba mal de salud. Tuvieron que llevarlo de urgencia al seguro. Estaba orinando sangre. Él estaba enfermo, obviamente. Él estaba con nosotros y estaba enfermo, pero él, tomando su pastilla y su cosa, estuvo con nosotros hasta el final. Pero el hermano Abraham, al final del día, en el hospital quedó. La hermana lo llevó. Y está en recuperación. Segundo, el hermano César. ¿Se acuerdan del hermano César? El que iba con su esposa, que es del Renuevo. En la noche del martes, como a las 2 de la madrugada, el hermano comenzó con un dolor en el vientre. Fuertísimo el dolor en el vientre. El hermano quedó en el hospital con menoclisis y con de estos para el dolor. Tiene algo como que piedras o algo así. Pero salido de una gira y que él se levanta y dio un testimonio hermoso ese día. Él dio un gran testimonio y él dijo: yo quiero comprometerme a predicar el evangelio. En la noche estaba ya en urgencias. ¿Hay una guerra espiritual o no hay una guerra espiritual? Joeli también tuvo problemas porque se le hinchó el pie. El pastor Freddy está enfermito. El pastor Ale cargó algo y se lastimó la columna o la baja espalda. No estoy poniendo lo negro de que ahora nadie quiere ir a la gira porque después vamos. Ahora todos salieron asustados. No, yo no quiero ir para la gira. No, pero imagínense, salimos de una victoria y vienen los ataques del enemigo. Viene el ataque de Satanás de alguna manera. No pongámoslo tan simple y sencillo, pero todo es para que entendamos lo que el Señor Jesús nos dijo. En este mundo tendréis aflicciones. En este mundo tendremos aflicciones. Y esto también es para que tampoco nos enaltezcamos de lo que sucedió allá. Porque vimos puertas abiertas. Vimos, wow, Dios haciendo milagros y la gente diciendo: yo quiero recibir a Cristo. Y decía: pero ¿por qué esto está tan fácil? Yo me preguntaba, yo decía: pero ¿por qué esto está tan abierto aquí? Pero también los hermanos que vinieron con nosotros ellos nos mostraron una agenda de oración. Habían orado desde que se fueron de aquí en diciembre hasta el día de la gira. Estaban orando en su agenda ahí por nosotros y para que se abriera puerta del evangelio allá. La oración también, poderosa oración tuvimos acompañándonos a nosotros.
Pero como digo, para que no nos exaltemos, tenemos que seguir en la obra del Señor y en sus fuerzas. Conociendo nuestra debilidad, el Espíritu de Dios le revela a Pablo esa protección especial que Dios ha provisto para nosotros, la cual nos ayuda a soportar el ataque de Satanás. Yo sé que algunos van a decir, bueno, la armadura es para atacar, para corretear, para luchar. Pero esta armadura, según el contexto, no dice eso. Vamos a leer bien el contexto, vamos a leer los primeros versículos. Pero antes vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Padre amado, te alabo, Señor, por tu palabra y te pido, Señor, que cada uno de nosotros abra su mente al Espíritu de Dios para que hable a nuestro corazón y nos enseñe tu palabra, nos enseñe toda la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, úsame en gran manera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Uno, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Vamos a leer los primeros versículos, vamos a Efesios y vamos a leer los primeros versículos del 10. El 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta palabra por lo demás está concluyendo Pablo. Quizás dice que bueno, ya vamos, esta es la conclusión de Efesios. Nos parece, ¿verdad? Pero ¿de qué va a hablar? Una conclusión, y habla de un tema nuevo, la armadura de Dios. Entonces no es una conclusión como tal, sino que Pablo está animando a la iglesia, después de haber estudiado todos los capítulos de Efesios y todo lo que hemos recibido de Efesios. Si no, repáselo, todo lo que hemos recibido en Efesios, toda la doctrina que hemos recibido de salvación de Efesios, de quiénes somos en Cristo Jesús. Eso debe hacer algo en nuestra vida, pero dice, bueno, ya saben estas bendiciones, ya ustedes son hijos de Dios, ustedes son salvos y no van a perder su salvación. Pero cuidado, no se queden allí en eso, porque se pueden sentar y quedarse, bueno, yo estoy bien. Pablo dice, no, deben fortalecerse en el poder de Dios. O sea, a pesar de que tenemos muchas cosas, nosotros necesitamos accesar al poder de Dios. Nuestra fortaleza proviene del Señor. Y me acuerdo de ese día que el devocional, allá en la gira, el devocional era que teníamos que pedir la fuerza al Señor porque ya al tercer día ya estábamos agotaditos, ¿verdad? Y yo me levanté y yo decía, Señor, dame fuerza porque ya no aguanto. Y yo no dormía bien en las noches, bueno, de todo un poco. Me levantaba. Y estaba cansadísimo, pero el Señor me dio fortaleza. Qué bueno, el café también, pero el Señor me llenó de fortaleza porque estaba agotadísimo. La verdad que yo decía, yo no salgo de nuevo a caminar, me estoy agotando. Pero el Señor me llevó y pude llevar los estudios. En el Señor llevamos la fuerza. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Esto significa que debemos mantenernos asidos. Si la fortaleza viene del Señor, es como allá está el enchufle, para que llegue la energía tiene que conectarse, tiene que mantenerse allí, agarrado del Señor, arraigados al poder de Cristo. Significa vivir en total dependencia del poder del Señor Jesucristo. Ese es un tema interesante. Vivir en el poder del Señor Jesucristo. Jesús declara su victoria y autoridad en Mateo 28, 18, ¿verdad? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús está declarando su poder. Jesús se acercó a sus discípulos y le dice, yo soy la autoridad universal. ¡Wow! Tengo toda autoridad en el universo, soy el todopoderoso. La palabra potestad habla de dominio y poder. Toda potestad me ha sido dada. Esto nos describe claramente que nuestro Señor es Rey soberano sobre todo el universo. No porque estemos aquí todavía en nuestro andar de este mundo, Él no es el Rey. Él es el Rey y está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Jesús le da poder
al creyente a través del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos conectados a la fuente? ¿Mi cable cómo es? El Espíritu de Dios. Él lo depositó en mí, el poder del Espíritu de Dios. En la cruz Jesús fue el vencedor absoluto sobre las fuerzas del mal. Colosenses 2:15 dice que Él venció. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es poderoso porque Él venció a todas esas potestades y todos esos enemigos, nuestros enemigos en este caso. Así que Él los despojó. El poder del cristiano es dado por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿No fue así que le dijo en Hechos 1:8? Y recibiréis, ¿qué cosa? Poder, recibiréis poder. Y esa palabra aquí que habla de fortaleceos en el Señor, tiene su raíz en dinamis, en dinamita, dínamos, ¿verdad? Poder, energía. Es allí la energía que el Señor nos ha dado. Esta energía es la que nos ayuda a realizar todo lo que es imposible hacer en nuestras fuerzas. Obviamente ese día estaba cansado, pero en el Señor pude hacer más. Uno se recargó la batería y ¡boom! Y pudo hacer más porque todavía faltaba otro día. Ese era el tercer día, faltaba otro día que era servir, entonces trabajando, limpiando, trapeando. Y entonces era la de servicio, ¿no? Pero ya al tercer día uno estaba agotado. Pero al otro día, bueno, vamos a la otra parte que es limpiar y hacer. Pero es en el Señor. Y hablo de lo sobrehumano. Porque en nuestra fuerza es una cosa, pero en el Señor hay una fuerza sobrehumana. El Espíritu Santo es Cristo morando en nosotros y cumpliendo su promesa que nos dijo en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos se preguntarán, bueno, entonces el Espíritu Santo y Jesús son dos cosas diferentes. No, es Dios, ¿verdad? El mismo Dios, y es el mismo Jesús en nosotros. Él lo dijo, yo voy a ir a hacer morada en ustedes. Y por eso el que Él nos haya prometido su compañía hasta que venga nuevamente es verdad. Juan 15:5 dice, nada podemos hacer separados de Cristo. Nada. Solo dijo que Él es la vid, ¿verdad? Y nosotros los pámpanos. Nada podemos hacer. Y a veces no entendemos eso. Nada, no, pero yo hago y canto y hago y... Nada puedes hacer si no es conmigo. Nada, porque de Él es toda la fuerza, el poder, todo lo que el Señor, la dirección, nos la da el Espíritu de Dios. Todo lo que nos encomienda el Señor para hacer, lo podemos hacer porque todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No hay nada imposible para nosotros como humanos débiles. Somos vistos por los ángeles, me imagino, dirán, ¿y esta cosa? Pero en Cristo, ellos quedan, no puedo con Él. No puedo con Él porque tiene la fortaleza de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo que Él habite en mí. Tremendo que yo pueda hacer las grandes cosas que Él me encomienda. Así que su fortaleza, nuestra fortaleza debe ser en el Señor. Porque Pablo está mirando, después de haber dado doctrina y después de haber dicho tantas cosas de las que nosotros cómo nos deberíamos comportar, él le dice, les falta algo. Para adelante, quiero que sepan algo. Necesitan vestirse de la armadura de Dios. Así que necesitamos vestirnos de la armadura. Vamos a leer esos pasajes de la armadura de Dios, que es después del 12, en el 12. Dice el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
¿Contra quién estamos luchando? Dice contra. Ahí dice mucho contra, ¿verdad? ¿Contra quién estamos luchando? Contra las huestes de maldad. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Si uno va al evangelismo y cree que la persona que lo está rechazando, que le está diciendo cosas feas, es el enemigo, está mal. Porque es espiritual la batalla. Esa persona está siendo dominada por el espíritu de contradicción, de rebeldía, de continuar en su pecado. Y yo tengo que ser consciente, y estoy evangelizándola, no me voy a poner a discutir y a pelear con ella. ¿Qué debo hacer? Orar. Ore al Señor para que derribe toda fortaleza que impide que su palabra corra. Entonces, contra ellos peleamos. Y cuando hablamos bueno, no quiero entrar en ese detalle porque hay muchas cosas aquí, pero sí estamos hablando del mundo. Estamos hablando de huestes espirituales de maldad que gobiernan este mundo. Pareciera decir entonces que el Rey de los cielos no es soberano. Sí, Dios es soberano, pero Él permite estas cosas. Él permite que los reinos sean gobernados y dominados por Satanás. Entonces es importante que yo sea consciente. En este mundo están las dos. Nosotros los hijos de luz mostrando al Padre, y están las huestes de maldad haciendo uso de las personas que pues se mueven como nos los enseñó Efesios 2, ¿se acuerdan? Efesios dice que las corrientes de este mundo, vivíamos en nuestros delitos y pecados. Así que Pablo ahora está diciendo, vístanse de una armadura que los va a ayudar para combatir contra estas huestes de maldad. Ahora, si yo me he visto de la armadura así como Iron Man, ¿verdad? La armadura de Iron Man, yo no sé si conocen a ese héroe, pero él está metido dentro de un tanque así, todo protegido, y a él lo golpeaban y salía por ahí disparado, pero él se levantaba nuevamente. O sea, estaba protegido de los ataques, ¿no? Bueno, algo parecido. Vamos a ponernos que estamos vestidos de una armadura que viene el Satanás a atacarnos y nos protege. Porque de pronto uno se pone a pensar, bueno, pero esa armadura es física, esa armadura es algo que es real. Es muy real en lo espiritual. Les digo que es muy real en lo espiritual. Entonces necesitamos estar conscientes de esta armadura. Dice así que, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, ¿para qué sirve la armadura? Contexto, ¿para qué sirve la armadura? ¿Qué dice la palabra aquí? ¿Para qué sirve la armadura? El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios. No es mi armadura, es la armadura de Dios que Él me la está prestando. Él me está vistiendo con la armadura, así como cuando Saúl le dijo a David, ponte mi armadura. Pero David no pudo con ella, ¿verdad? Porque le pesaba, no estaba practicado en ello. Pero es una armadura que Dios nos pone, porque Él sabe que somos débiles y quiere protegernos. Así que es de protección, pero dice allí, para que podáis resistir. Dice, de alguna manera dice que nosotros nos ponemos esa armadura para atacar. No dice. Allí dice, para resistir. ¿Para qué? ¿Qué tengo que permanecer? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado la batalla, ¿cómo debo permanecer? Firmes. O sea, como los soldados de allá de Inglaterra que están parados ahí, que no se mueven, ahí están, y los molestan y están ahí. El ataque recio va a venir. No es que no va a venir el ataque. Pero después del ataque, dice, usted va a permanecer de pie. Porque si uno está acostado en el piso, es que está muerto, ¿verdad? En una batalla. No, esta es una batalla a muerte. Entonces, si usted está acostado en el piso, quiere decir que ya se murió. Fue
quitado de su posición de victoria. Fue quitado de su santidad, fue removido y tirado en otro lugar, en un lugar de vergüenza. Eso es lo que nos coloca Satanás cada vez que caemos. Pero aquí dice, esta armadura es para que ustedes resistan. Resistid. Vamos a buscar versículos. Resistid. Bien, esta armadura, como les dije, pertenece al Señor. Él es el proveedor de cada una de sus partes. Y Pablo nos dice que nos tenemos que vestir con todas sus partes, pero también significa que siempre, ese todo significa que debo siempre estar vestido con la armadura de Dios. Siempre. No puedo salir por ahí sin mi armadura. Imagínense si hay una guerra espiritual en todo momento y yo salgo sin mi armadura, lo más probable es que pierda, ¿verdad? No se puede usar parte de ella, hay que usarla toda, porque es para mi protección. Haciendo la analogía con la vestimenta de un soldado, no es que Pablo agarró todas las partes de la armadura de un soldado, porque el soldado tiene muchas más cosas, muchas más armas. Es más, tiene una espada larga, tiene un escudo chiquito, tiene unas dagas chicas, o sea, tiene muchas más cosas. Entonces no es que él tomó toda la armadura. El Espíritu de Dios le dijo, mira, vamos a tomar el ejemplo de esta armadura y vamos a tomar partes específicas que voy a revelarte qué esas partes hacen. Así que es importante entonces que entendamos, no es para atacar, pero sí para resistir. Así que tiene que tener otra connotación. Si un soldado no iba a la batalla sin su armadura, obviamente moría. Así que el versículo 11 nos dice que es importante que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Se dan cuenta que en 3 versículos él dice, para que podáis estar firmes. Contra la primera cosa, las acechanzas. Palabrita. Las acechanzas, como las maquinaciones, como los planes. Todo lo que él maquina en su cabeza de cómo tumbarnos. ¿Por qué él se empecina en tumbarnos? No nos va a quitar la salvación, obviamente, pero ¿por qué se empecinará en tumbarnos? Porque somos la luz del mundo. Si esta luz no alumbra, entonces, ¿cuántos se perderán? Así que él se empecina de que nosotros dejemos de ser a los que fuimos llamados ser. Los elementos del vestido son de protección. Satanás es nuestro principal enemigo, nos ataca con diferentes estrategias para hacernos caer. Su influencia se esparce a través de las huestes de maldad que colaboran en sus planes. ¿Satanás es un ser omnipotente? ¿Sí o no? Digan, respondan, a ver, que no saben si o no, díganme. No es. ¿Satanás es un ser omnipresente? No es. Él no es Dios, es un ser creado y por eso tiene huestes de maldad, huestes trabajando para él. Porque no son poquitos, la verdad que no son poquitos. Se llevó, ¿cuántos? 1/3 de la miliares, ¿cómo se dice? Miliares de ángeles que estaban en los cielos, se llevó 1/3 y sirven a Satanás. Wow, es mucho. Muchos, es como ver las estrellas del cielo, que usted agarra 1/3 de esas estrellas, que son miles de millones de estrellas, y usted la agarra. Ese montón de ángeles están al servicio de Satanás, así que prácticamente está en todas partes en su influencia negativa. ¿Y están organizados o no? Huestes, principados, hay organización en el ejército de Satanás también. Están dominando en cada área. Tenemos que saberlo. Así, entonces, nuestra batalla se desarrolla en todas las direcciones.
Como dice en Efesios 2, 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente de este mundo es conforme a ese príncipe que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gente que no son creyentes. Efesios señala su influencia y no solamente los ángeles caídos son nuestros, por decir, los que se oponen, sino también los que le sirven a Satanás, los no creyentes. Ellos también son opositores. Y hay unos que se toman en serio su puesto, ¿verdad? Gente que adora a Satanás, gente que se mete en los lugares para crear todo lo que es contrario a Dios y a su palabra. Algo que hay que aclarar, voy a aclararlo nuevamente por si no fui claro, es que los nacidos espirituales, los que han puesto su confianza en Dios, no pueden perder su posición de victoria en Cristo al ser atacados por Satanás. Y eso tiene que estar claro. La armadura es para protegernos de no caer, pero no tiene nada que ver con la salvación. Nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso no es lo que se está jugando aquí. Acá no estamos jugando, ¿qué? Nuestro testimonio. No estamos jugando eso, ser efectivos. ¿Cómo pierdo poder cuando el pecado entra en mi vida? Ya no hay poder. No hay poder de Dios si hay pecado, porque el Espíritu Santo se constriñe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se constricta, se apaga, porque hay pecado en mi vida. Entonces, el poder que pueda tener es en función de mi acercamiento a Cristo y mi santidad y mi disposición a servir a Él. Pero no tiene nada que ver con salvación. Así que esta armadura es importante para nosotros porque hay una guerra y necesito saber que debo colocármela. El cristiano está sentado en los lugares celestiales. Eso es lo que dijo Efesios, ¿verdad? ¿En dónde están los cristianos? En los lugares celestes. Y Romanos 8, 38 y 39 que dice, nada puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nuestra salvación aquí no está en juego, para que quede claro que no estoy hablando de eso. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá. El diablo huirá cuando nosotros nos paramos firmes con nuestra armadura. Él va a huir. No dice que le digan cosas al Satanás, ni nada de eso. No dicen nada. Ustedes no han visto nada por ningún lado que dice vaya y grítenle cosas a Satanás, díganle cosas. No dicen nada de eso. Dice resistan, párense firmes. Y como les dije, la palabra firme aparece 3 veces. 3 veces la dice, firme. Estad pues firmes. Para que después que pase todo, estar firmes. Vestido de toda la armadura para que esté firmes contra las acechanzas del Señor. Entonces, el estar firme es estar de pie, permanecer. También debemos estamos vestidos con la armadura de Dios y vamos a ver entonces esas partes de la armadura. Dice que debemos estar vestidos con la verdad, la justicia y calzados con el evangelio de la paz. Bien. Tengamos en mente los instrumentos de defensa y protección. Ellos representan el poder de Dios aplicado a nosotros, ¿verdad? Como simples humanos no podemos luchar de uno a uno contra un demonio, obviamente, ni con el mismo Satanás. Por eso necesitamos vestirnos de esta armadura. El contexto del pasaje no habla de buscar y atacar, sino de defender y proteger. El atacar viene de parte de Satanás. Él sí nos va a atacar. Dice en 1 Pedro 5:8 que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Él sí va a ataque, él nos va a atacar, él no descansa en eso. Siempre va a ver que él está buscando atacarnos. Dice
que ceñirse significa, cuando dice la palabra allí, ceñidos, ceñirse es apretarse o amarrarse. ¿Dónde vemos eso? Cuando el Señor Jesús tomó el lebrillo de agua para lavar los pies de sus discípulos, dice que se ciñó una toalla. Él se puso una toalla en la cintura para secar los pies de sus discípulos. Eso es ceñirse. Así que debemos ceñirnos ¿con qué? Con la verdad. Apunta a lo escrito ya en Efesios 4:21. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que la verdad tiene que ser, si es algo de resistencia, no es algo que se aplica solamente. Yo estoy en la verdad porque Jesús es la verdad, el camino y la vida. No, sino cómo yo vivo en la verdad. Cómo vivo o camino en la verdad. El cristiano que vive en la verdad del evangelio es luz y sal a este mundo. Tiene un compromiso de vivir con la verdad en honestidad y transparencia. No es doble cara. No tiene una vida oculta. No dice algo acá y por otro lado está haciendo otra cosa. El cristiano vive en la verdad. Cuando vive en eso de ocultar la verdad, ocultar esa otra parte, entonces sería hipocresía. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo ahí, no podemos vivir en hipocresía. La hipocresía es como esa careta, ¿verdad? Tener otra cara. Me pongo otra cara aquí y me pongo otra cara acá. Y en eso tenemos que ser muy honestos. Yo puedo tener una cara delante de ustedes, pero salgo de aquí, me voy a mi trabajo y tengo otra cara allá, y después voy para otro lugar, en el centro comercial tengo otra cara, ¿sí? Tengo cara para cada situación. Así que cada uno examínese y diga si su cara es siempre la misma. Si usted siempre es el cristiano que está mostrando a Cristo con su vida, o usted tiene hipocresía en su vida. Satanás, el padre de la mentira, quiere que los cristianos sean hipócritas, ocultando sus pecados, mostrando una apariencia de piedad frente a los hermanos, pero viviendo una vida de pecados ocultos. Vivir en la verdad nos mantiene en victoria. Si estamos viviendo en pecado, aunque yo aparente ser pues bueno, que aparente ser piadoso, no hay poder en mí. No hay poder porque estoy en pecado. Así que es necesario vivir en la verdad. Así que es algo que debo hacer. La segunda, que debo vestirme de la coraza de justicia. Otra vez, no es un elemento recibido como la justificación que recibimos en Cristo Jesús como creyentes. No tiene que ver con eso. Habla de obrar en justicia, hacer obras de justicia. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios quiere que hagamos obras de justicia. Cuando el cristiano se ocupa de hacer obras de justicia, entonces tiene su mente luchando contra hacer cosas para sí. ¿Me entienden? No voy a hacer eso que es para mi vida. Tengo que hacer obras que glorifican al Padre, llevar frutos para el reino de los cielos. Entonces, cuando yo me visto con esa coraza que simbólicamente protege vamos a ponerlo en mi pecho y mi espalda, es como el caparazón acá que se ponían los soldados, y protege mi corazón. El corazón para los judíos es la base de las decisiones, ¿sí? ¿Qué hago o qué no hago? Si mi corazón está comprometido, entonces ya tomo las decisiones que no son para glorificar a Dios. Todo lo que haga debe llevarse a la gloria de Dios. Pero cuando una persona decide vivir piadosamente, entonces Satanás se ensaña con ella, obviamente. Por eso es que podemos recibir ataques después de haber ido y haber obedecido al Señor en la predicación. Bueno, miren al justo Lot. Era un hombre justo, trataba de vivir justamente,
y fue atacado por Satanás. Y el otro ejemplo en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Él tenía una obra justa que hacer y nada más empezando su ministerio y fue tentado por Satanás. Así que el que quiere vivir haciendo obras de justicia va a tener esos ataques, pero estamos vestidos de la armadura de Dios. Y calzados los pies del Evangelio, otra vez. Si pienso en el Evangelio como que va a predicar, amén, si lo pensamos así. Si eso le anima a predicar el Evangelio, hágalo. Pero aquí dice que es el Evangelio que me trae paz. ¿El Evangelio le trae paz a usted? Usted vive en paz porque conoce el Evangelio de salvación. Es esa paz que yo quiero predicarle a otras personas. Y ese Evangelio lo tengo aquí. El Evangelio de salvación lo tengo aquí en mi mente. ¿Sí? Lo tengo en mi mente presente. Entonces voy a estar calzado con ese Evangelio que me salvó y vivo en paz. Dice el Señor Jesús en Juan 14, 27, que Él nos ha dado de su paz. Mi paz os dejo. ¿Sí? Una paz que no es como la del mundo. ¿El mundo tiene paz? El mundo va a buscar refugio en políticos, en dinero, en todas las cosas, pero la paz que da el Señor es única. Nosotros podemos estar en medio temblor y estamos tranquilos. Tenemos paz. Podemos estar a la puerta de la muerte y tenemos paz. Aquel que tiene al Señor Jesús como Señor y Salvador puede experimentar esto. La paz que solo da el saber el Evangelio que ha obrado en nosotros. Bien, estas tres son cosas que me he visto y son activas. Son activas. Pero tenemos tres más, cubriéndonos con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Dice que tomen esas armas, pero estas son armas que son para defensa también. Y obviamente, ya sabemos, el escudo de la fe. Ese escudo es importante para nosotros porque dice que tiene esa fuerza para apagar los dardos del enemigo, el ataque directo de Satanás. Él nos ataca y con la fe, con nuestra fe, entonces apagamos los dardos del enemigo. Y déjenme decirles, si una persona pierde su fe, pues ya, se perdió. Si todo lo debemos hacer con fe, si debemos vivir en fe, no por vista, sino por fe, entonces la fe es un instrumento poderoso para que no haya nada que nos haga perder la dirección que Dios nos quiere llevar. La fe nos mantiene, pero mi fe debe estar fundamentada no en la fe. ¿Me explico? Mi fe no debe estar fundamentada en la fe. Y que yo creo mucho, ¿no? Mi fe está fundamentada en la palabra de Dios. Eso se lo enseñamos a los que evangelizamos. Le dijimos, el trencito de la fe acompaña a los hechos, ¿verdad? El hecho primero, después la fe. Y los sentimientos al final. Mi fe está fundamentada en la palabra de Dios y no en ni mis emociones ni en cosas místicas. Es en la palabra de Dios. Y así la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fe, como lo sabemos y nos dice Hebreos 11:1, dice que es algo que yo no puedo ver, pero estoy seguro, estoy convencido de que así es. ¿Sí? Pero está basada en hechos, evidencias. ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? No, porque el pastor me lo dijo. No. Hay evidencias, hechos históricos y pruebas que nos enseñan que la Biblia es confiable, es la palabra de Dios. No solamente porque otro me lo diga o porque eso me lo enseñaron desde niño. No, hay evidencias. Y si necesito estudiar más sobre eso, lo hago, ¿verdad? Lo hago porque yo debo estar firme en mi fe, porque Satanás me va a atacar mi fe.
tenemos fortalezas como iglesia. Como iglesia tenemos fortaleza porque tenemos la unidad de la fe. Eso lo dice Efesios 4:13, hasta que todos crezcamos a un mismo tamaño, en unidad. La fe nos permite creer en su palabra y en medio de una difícil prueba descansar en las promesas del Señor que nos dice, no temas, cree solamente. En Lucas 8:50. Otro, no es un arma, es un instrumento de protección, el yelmo. El yelmo se coloca en la cabeza, obviamente está hablando de proteger nuestros pensamientos. Es una especie de casco, ¿verdad? Y algunas veces, porque son de diferentes formas, tenía protección orejeras, ¿verdad? Me suena como que a que me tapa los oídos de las cosas del mundo. Orejeras, ¿verdad? Pero su propósito era que si recibías un ataque directo, protegías tu cabeza. Así que apunta a nuestra mente. El yelmo de la salvación. Otra vez, mi fundamento es la salvación eterna, ¿sí? Es el motivador, ocuparme con ella con temor y temblor. Cuando escuchamos eso y decimos, quiero ocuparme de mi salvación con temor y temblor, es que voy a ponerme serio en esto. No es que yo voy a hacer algo para ser salvo, es que debo trabajar por vivir en esa verdad. Es algo serio, no es algo que yo debo ser descuidado. No es que la voy a perder, pero la palabra dice que trabajemos en ella con temor y temblor. Eso es, cuida de vivir una vida agradable a Dios. Filipenses 2:12. Por último, la espada del Espíritu. Otra vez, no era la espada larga de ataque, era una espada como la que usó Pedro, una corta, le llaman daga. Era para protección, para una batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Esta espada chica, pero de defensa, ¿sí? No para atacar, aunque se puede atacar con ella, porque Pedro la usó para cortar una oreja. Pero era la espada de defensa. Ustedes ven que los espadachines usan una espada larga y una corta. Con esta tratan de cortar a la persona porque es de mayor alcance, pero con esta protegen algún ataque que no puedan tenerlo en una o la otra mano. Entonces es una espada de defensa. Pero allí dice que esa espada, ¿de quién es? Es del Espíritu de Dios. Y esa espada la relaciona Pablo con la palabra de Dios. Lo entendemos claramente. La palabra de Dios es espada de doble filo, que corta hasta partir el alma y los huesos. Wow. Y ante la palabra de Dios no hay nada que se resista, dice la Escritura. Es un arma poderosa, poderosa. Pero ¿qué utilizó el Señor Jesús para defenderse de la tentación? La espada del Espíritu la utilizó. Él utilizó la palabra de Dios. No atacó a Satanás. Él, nada más, de ahí se resistió y se resistió y se resistió. Y Satanás se fue. El Señor Jesús usó la Escritura. Y esto es un compromiso. ¿Cuánto conozco la palabra de Dios para manejarla bien? ¿Satanás sabe más Biblia que yo? Es mi pregunta, ¿no? Tengo que hacerme. ¿Será que me agarra cualquiera en la calle y bum, bim, bum, bam? Entonces es mi compromiso que esta espada que es del Espíritu que me la está dando, entonces yo la use bien. Usa bien la palabra de verdad, dice. Porque eres un obrero del Señor, eres un soldado del Señor. Necesitas usar bien esa palabra, entonces necesito entrenarme en ella. Jesús manejó la palabra y él conocía la palabra, pudo defender cada ataque de Satanás. ¿Podremos hacerlo nosotros? Como decíamos hoy en la clase, tanta información, tanta cosa, tanto Satanás ha puesto en la internet que a veces nos confunde. No permita ser confundido. Vaya a su palabra, estudie la Biblia. Si hay un tema, pregúntele a un hermano y vamos a estudiar este tema. Porque necesito tener conocimiento. Como le dije allá en la gira, hablamos de cómo defender
Nunca se meta a una batalla de apologética si usted no está preparado, porque lo van a aplastar. Lo van a aplastar. Si usted no sabe apologética, no se meta a estar discutiendo apologética con la gente. Mejor es, si alguien le comienza a decir apologética, le dice, bueno, usted predica el evangelio y punto. Pero no se ponga a discutir. ¿Sí? En 1 de Pedro 1:21 dice que la palabra es inspirada por Dios. Fue inspirada. Los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir la Escritura. Así que la Escritura le pertenece al Espíritu de Dios. Es su palabra y es su revelación. Sí. Entonces es importante que nosotros sepamos blandir la palabra. Pero también es importante enseñar, crecer. Deuteronomio 6 al 9 nos dice que debemos enseñar la Escritura. Lo que hemos aprendido, que Dios dejó su palabra, dice allí en Deuteronomio 6, que debemos enseñarla ¿cuándo? A nuestros hijos. En todo tiempo, cuando vamos por el camino, cuando voy por cualquier lugar, en todo tiempo debo enseñar la palabra de Dios a mis hijos y de generación hasta mis nietos si es posible. ¿Sí? Es importante eso, es una orden de enseñar la palabra de Dios. ¿Me regalan unos minutos? Ya se acabó la hora. Me regalan unos minutos. Voy a terminar con lo que Pablo dijo allí al final. Después de habernos dicho de la fuerza de la palabra de Dios, de esta coraza, de armadura que llevamos, dice, parece que empezara un tema nuevo, pero es un arma más que nos está dando y es la oración. La oración. Y saben, la oración es lo que menos la iglesia hace. La iglesia no está orando. Pero les dije que allá en Estados Unidos estaban orando todos los días para que nosotros allá tuviéramos victoria. Y yo vi los resultados. Yo vi los resultados. Yo decía, wow, pero ¿cómo es esto? Que se abren las puertas y la gente está receptiva. La oración es la arma que une por decir, todo lo que nos vamos a poner tiene que ser en oración. Su vida de justicia, su vida de caminar en la verdad, tiene que ser en oración. Porque ¿a quién usted va a rogarle por poder? Solo en oración usted lo puede hacer. Tiene que suplicar, dice Pablo, ora en todo tiempo, suplica al Señor. ¿Usted ora suplicándole al Señor? ¿Sabe qué es suplicar? Como cuando uno está pidiendo... Bueno, que Dios actúe, como que lo necesito y Señor, por favor, te pido que hagas, que muevas, que actúes, abre las puertas, Señor. Pero a veces oramos, Señor, tranquilito, ¿no? Son oraciones que de pronto no le metemos ese sentir que queremos de verdad. La pregunta allá en el campamento fue, ¿a quién le importan los pecadores? Y toma tiempo, a Dios. Y al final tienes que pensar, ¿a quién le importan los pecadores? Si le importa a Dios, entonces me debe importar a mí. A mí me deben importar los pecadores. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Oro por ellos. Oro por sus almas. Entonces, debo tener una vida de victoria en la oración porque debo orar en todo tiempo. Es un arma espiritual, pero también dice que velando con toda perseverancia. Debe ser practicada en todo tiempo, lo cual significa que debemos ser constantes. Cualquier asunto de la vida del cristiano debe ser llevado al Señor en oración, Filipenses 4:6. Todo asunto debe ser llevado al Señor. No por nada estéis afanosos. Todo debe ser llevado al Señor. Y el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo. ¿Qué decir? Oraba todo el tiempo, oraba toda la noche, oraba, se retiraba a orar. O sea, si ustedes quieren buscar una persona que oró más en este mundo, el Señor Jesús. Era oración para todo. ¿Para qué oraba el Señor Jesús? Para escoger a sus discípulos. Antes de atacar a Satanás. 40 días estaba siendo atacado por Satanás. Ahí estaba orando, estaba en ayuno. ¿Sí? Necesitamos conectar. Si Jesús oró
¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Y Pablo nos está dando la llave de esto. Orar en todo tiempo. En conclusión, es esencial reconocer nuestra debilidad. ¿Sí? Lo primero, somos débiles. Nuestra absoluta dependencia del poder del Señor para enfrentar las batallas que se nos presentan. En nuestra propia fuerza estamos destinados al fracaso, pero con Dios la victoria está asegurada para aquellos que confían en Él. Satanás puede atacarnos, sí, él va a hacerlo, anda como león rugiente, pero la fuerza de nuestra armadura espiritual nos permite resistir y mantenernos firmes en nuestra fe. Es la armadura la que nos va a sostener en el poder de Dios. La armadura de Dios no solo nos protege, sino que también nos capacita para caminar en la verdad, practicar la justicia y experimentar la paz que proviene del Evangelio. Con la coraza de la fe y el yelmo de la salvación, protegemos nuestro corazón y nuestra mente. La espada del Espíritu Santo, la cual es la palabra de Dios, también es la herramienta. A través de ella el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Además, no podemos subestimar el poder de nuestra arma espiritual más poderosa. ¿Cuál es? La oración. La oración. Necesitamos orar juntos en un mismo espíritu. Salíamos allá, íbamos al campo y orábamos. Teníamos que orar al salir, pidiéndole protección al Señor, porque no sabíamos qué podíamos encontrar por allá. Pero salíamos orados. La vida del creyente victorioso está ligada a una vida de oración ferviente y constante comunión con Dios. Así que vestidos con la armadura de Dios y fortalecidos por la oración, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que la victoria es segura, es del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, tu palabra es completa, Señor. Y esta armadura, Señor, que sabemos que no es una armadura física, pero es totalmente una armadura espiritual, que nos capacita, Señor, para vivir vidas santas, vidas apartadas para ti. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros, Padre, esté conectado a ti a través de la oración y podamos vestirnos, Señor, de esa armadura para que Satanás no nos derribe, Señor, sino permanecer firmes hasta el día que tú regreses, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.